Como les comentaba, nosotros ya hacemos ingresar a nuestro doctor especialista que está junto a nosotros esta mañana, Carlos Figueroa, quien es pediatra en mención cuidados intensivos, jefe médico de la unidad local de procuramiento del Hospital Guillermo Gran Benavente, porque vamos a hablar justamente de lo que les comentaba. Mañana se vive, ¿cierto?, este Día Nacional del Donante de Órganos y nosotros obviamente queremos comentar todos los detalles para que ojalá todas las personas que nos estén acompañando nos eduquemos frente a este tema que es tan importante y esencial para dar, ¿cierto?, una oportunidad de nueva vida a tantas personas que lo necesitan. Doctor, qué gusto que puedas sumarte a esta conversación de día lunes, donde siempre, como comentaba, nosotros nos queremos enfocar en la salud. ¿Qué tan importante es poder visibilizar un día como el de mañana, 27 de septiembre? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que es extremadamente importante, básicamente porque existe una brecha que es súper relevante respecto a la capacidad que tenemos en el país de generar órganos para trasplante y las listas de espera que se empinan por sobre los 3.000 pacientes que están en espera de algún trasplante o alguna terapia que mejore, ya sea le salve la vida o mejore su calidad de vida en pacientes que están sometidos a, por ejemplo, en el caso de trasplantes renales, a diálisis crónica que repercuten de manera bastante importante en su familia y en su calidad de vida. Y eso es una cosa que como país tenemos que mejorar y tenemos que enfocarnos en potenciar la donación y también en enfocarnos en la comunicación familiar que implica el proceso de querer ser donante, de la persona que va a finalmente en un momento de extremada dureza para el entorno familiar, hacer un acto de amor, de generosidad y de entregar sus órganos para que otras personas puedan tener una vida mejor. Nosotros siempre tratamos de generar contenidos que vayan justamente de la mano con conocer la importancia de justamente entregar ese amor incondicional al entorno, a la gente que está, ¿cierto?, a nuestro alrededor. Y justamente en base a eso, doctor, ¿cuál es la importancia de educar a la gente con respecto a este tema? A las familias, es esencial. A las futuras generaciones. Sí, es esencial. A ver, existe quizás algunos mitos respecto a la donación. Uno de ellos que es importante aclarar, más bien un mito, es una cosa que quizás no está muy clara. La ley en Chile que nos rige para la donación de órganos y tejidos establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes. Es una ley que se instauró en la década de los 2000 y establece que todas las personas mayores de 18 años son donantes solamente por el hecho de ser chilenos mayores de 18 años, chilenos y chilenas. Por lo tanto, en el momento en que se produce condiciones específicas de fallecimiento, la idea es respetar la voluntad de esa persona que se constituye como donante. Eventualmente eso obviamente que lleva un proceso de concientización de la población respecto a que la calidad de donantes que todos llevamos en nosotros y que eventualmente en el proceso de manifestar una voluntad contraria a no ser donante debe ser llevada a cabo mediante un proceso notarial que certifique esa negativa a la donación. Y para la cual existe un registro nacional de no donantes. Pero técnicamente todas las personas en Chile, mayores de 18 años, somos donantes de órganos. A menos que lo estipulemos por escrito. A menos que lo estipulemos por escrito en un proceso notarial que lleva finalmente a este registro nacional de no donantes y que es el único instrumento legal que permite detener la donación. Es cierto sí que obviamente que hay muchas consideraciones familiares, circunstancias respecto a... ¿Las familias pueden intervenir en una decisión como esta en caso de que el familiar fallezca? A ver, nunca jamás se va a hacer un proceso de donación sin conversar y sin comunicarse con la familia, ¿ya? Legalmente no existe un instrumento fuera de este poder notarial certificado que implique la negativa de la donación, ¿ya? Ahora, eso también hasta cierto punto no es posible llevarlo a cabo de manera 100% efectiva, ya que al existir esta brecha de información, muchas veces las personas se encuentran con este proceso después del fallecimiento de su familiar o de su persona significativa y desconocen este proceso. Por lo tanto, se establece una negativa por otras causas, ¿ya? Que obviamente que es considerada por todos los equipos que participan en este proceso, porque obviamente que hay
proceso de humanización de la medicina que es inevitable. No se puede contravenir los deseos de la persona ni de los familiares, y también hay que preocuparse de los equipos de salud que están integrando el mismo, pero también teniendo en cuenta el objetivo final que tiene este proceso de donación, que es el de salvar vidas. Y es una cosa bastante compleja de realizar, y es por eso que el llamado principal es la conversación familiar previo a que se establezca este proceso, porque si se difunde la información respecto a que todos somos donantes y que eventualmente nuestra calidad de donante es un derecho de salud, o sea, mi derecho de salud es entregar mis órganos para poder salvar a otras personas. Tener esa información y saber cuáles son los mecanismos a través de los cuales uno puede rectificar eso o negar eso es importante, porque nos permite también en el proceso de donación tener mayor claridad y acompañar a las familias. Nuestra unidad de la cual yo soy... Queríamos conversar también en qué consiste esta unidad de procuramiento del Hospital Guillermo Grand Benavente, hace cuánto tiempo que funciona y en qué consiste la labor que realiza. Mira, en Chile la organización, el marco legal, tiene una coordinación nacional de procuramiento y trasplante, que es la que da las normas técnicas y organiza básicamente todos los procesos que rigen nuestro actuar. Y los centros que tienen capacidad de obtención de órganos tienen coordinaciones locales de procuramiento, que son las unidades dentro del hospital que gestionan la obtención de órganos dentro de estos centros. Ahora, esto no es solamente una cosa de gestionar y de crear protocolos, sino que también tiene un rol muy importante en el acompañamiento familiar, ¿ya? Es más que solamente aplicar una norma técnica, sino que en el momento en que se produce un evento tan catastrófico como la pérdida de un ser querido, el equipo, y ahí aprovecho de sacar... De nombrar a todos los que forman parte del equipo, cuáles son los especialistas que están justamente ayudando en esta labor que obviamente es prioritaria, pero a la vez muy sensible. Exacto. Los familiares lo que menos quieren quizás en estos momentos es pensar en el tema de los órganos. Entonces, ¿de qué manera trabajan ustedes para justamente llevar a cabo esta tarea que es tan importante? Eso implica una tarea que es multidisciplinaria y que requiere de la participación y colaboración de todas las unidades y personal, tanto de salud como colaboradores, desde el guardia, desde la gente que está involucrada en unidades de soporte del paciente o de colaboradores dentro de la unidad. Nosotros intervenimos en la última parte, que es básicamente después de que el paciente fallece, ¿ya? Pero obviamente estamos en contacto con el resto de las unidades que trabajan de manera mancomunada con nosotros para ir entregando información, para ir acompañando a las familias. Creo que es súper importante que las familias dentro del ámbito sanitario, independiente del desenlace, se sientan acompañadas y tengan la información necesaria, y eso es una labor que nosotros como médicos, como enfermeras, como TENS, como auxiliares, como kinesiólogos, tenemos que tener en cuenta que el rol principal no solamente está enfocado en el paciente, sino que está enfocado en el paciente, en su familia, en su entorno, en sus vivencias, y también en el equipo de salud que tiene que trabajar con eso y que muchas veces tiene una carga laboral una carga emocional que conlleva todo este proceso bastante importante. Ahí yo tengo que reconocer que en nuestra unidad hay un equipo de 3 enfermeras que son impresionantes, o sea, ellas están totalmente comprometidas con el proceso de donación. Es una tarea ardua, requiere estar 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, pendientes y trabajando para que en caso de que se produzca un potencial donante, que exista la potencialidad de obtener órganos que puedan salvar vidas, esto sea llevado a cabo. Me gustaría también saber, doctor, en el momento en que fallece una persona, ¿todas podemos ser posibles donantes o en qué caso probablemente nuestros órganos no servirían en casos de morir? La legislación chilena establece, existen distintas variaciones en otros países, pero acá en Chile específicamente los donantes son aquellos fallecidos que fallecen, que mueren por criterios neurológicos, ¿ya? Que quizás es un concepto que es poco conocido también, ¿ya? Y porque tiene una historia bastante más breve que la muerte como concepto que nosotros conocemos, ¿ya? Existen dos tipos, la que socialmente es mucho más conocida, que es la muerte por
paro cardiocirculatorio, en la cual el corazón deja de funcionar, los pulmones dejan de funcionar, pero también está establecida la muerte por criterio neurológico. Eso tomando en cuenta que en palabras simples, el cerebro, el encéfalo en sí, es un órgano vital. El cese total e irreversible de sus funciones es considerada la muerte de la persona. Y de hecho es la única muerte que está normada legalmente, ¿ya? Esto es un proceso nuevo porque se establece luego de que a mediados del siglo pasado se pudieran avanzar en tecnologías para poder mantener de manera artificial el funcionamiento de corazón y pulmón luego de que el cerebro, de que el encéfalo dejara de funcionar. Pero es una mantención artificial, es decir, en el momento en que se cesa ese soporte, la persona deja de funcionar el resto de su organismo. Y eso también choca un poco con el imaginario que nosotros tenemos como sociedad, como cultura, de la imagen que tenemos de la muerte, de una persona que no tiene pulso, que no tiene respiración, que no tiene color. En el momento en que se produce la muerte por criterio neurológico, el paciente está irresolublemente fallecido y de manera artificial, dada la potencialidad de donación que tiene, se mantienen las funciones de órganos que, de no ser por estas máquinas que están funcionando, no estarían funcionando. Esto para efectos de que el órgano que pueda ser trasplantado pueda llegar en óptimas condiciones al donante, o sea, al receptor. Pero es un paciente que se ha certificado de manera súper rigurosa, o sea, acá no es una cosa que se haga de manera poco profesional, existen exámenes, protocolos estandarizados. Obviamente que nos da la seguridad de completa que seguridad. no hay una posibilidad de que la persona no existe ninguna posibilidad. Tenga vida, digamos. Se hacen estudios exhaustivos, se repiten pruebas, de hecho están extremadamente estandarizadas, hay comisiones internacionales que se han hecho, que han validado protocolos de manejo y de diagnóstico de muerte encefálica y que son, digamos, están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, por todos los organismos validados para este fin. Y por lo tanto no hay duda cuando ya se produce la certeza inequívoca del fallecimiento del paciente por criterio neurológico, es cuando recién ahí uno puede empezar el proceso de donación, por decirlo de alguna manera. Doctor, eso es lo que también queríamos hoy día preguntar y analizar con la gente que nos está acompañando desde su casa. ¿Qué pasos tengo que seguir tanto para ser donante como para recibir algún órgano que estemos necesitando? Mira, para ser donante, como ya conversábamos, ya solamente el hecho de ser mayor de 18 chilena, años. mayor de 18 años ya nos califica para ser donante. Obviamente que tiene que cumplirse los criterios de muerte por criterio neurológico y de ahí obviamente que hay criterios clínicos respecto a la función de órganos, la calidad de los tejidos y obviamente que hay algunas condiciones que pueden hacer que se descarten esos pacientes. Ahora, en cuanto al trasplante, eso depende obviamente de la patología de base y también de una lista nacional de trasplante que es bastante equitativa. O sea, acá las prioridades se establecen dependiendo de criterios de requerimiento de órganos. No hay ninguna persona que pueda obtener un órgano mediante algún favor, mediante alguna condición especial, privilegios por X motivos, sino que son criterios clínicos que establecen cuáles son las prioridades para ser receptor de un órgano. Y en ese sentido es una de las ramas de la medicina que más equitativa se produce y donde se establece un concepto de solidaridad y que además una cosa relativamente importante es que nos permite hasta cierto punto este proceso darle, quizás desde una perspectiva más personal, darle un sentido a un proceso que de por sí ya es extremadamente doloroso. Y uno cuando se acerca, tú decías bien, lo último que quiere saber una persona en ese momento. Exacto, ¿qué pasa con los órganos de mi claro, hijo, de la persona que fallece? En ese caso quizás una manera de enfocar esto es que, si bien es cierto, nosotros la única certeza que tenemos en la vida es que en algún momento vamos a dejar de estar acá. Y muchas veces tenemos el sufrimiento, tenemos la pena, tenemos la rabia, no entendemos qué está sucediendo en ese momento. Quizás encontrarle el sentido de que ese proceso tiene tiene la capacidad de generar vida, de generar bienestar. Trascender, que nuestro mismo... Exacto. Nuestra misma vida tenga esa trascendencia a través de otra persona. Exacto, de saber que
quizás no fue en mano y quizás es capaz de beneficiar a otras personas que realmente lo necesitan y que están esperando y anhelando poder tener esa oportunidad. Tomando en cuenta que el trasplante es, hasta el día de hoy, la técnica de reemplazo, la terapia más avanzada que existe para resolver los problemas de los pacientes que están en esta lista de espera. No existe ninguna tecnología creada por el hombre que pueda suplir las funciones de esos órganos, independiente de todo lo que se ha avanzado. Y por eso es tan relevante. Tiene tantas aristas, tiene tantas cosas que uno podría decir, y además juega en el ámbito de lo biosocial, de lo bioético, respecto a todas estas Hay tantos mitos también en torno a este tema, que por ejemplo, mucha gente dice, no, es que la calidad, por ejemplo, de la atención de mi hijo va a ser distinta si es que es posible donante. Eso es absolutamente falso, yo creo. Completamente, ¿no? completamente. Se va a hacer el esfuerzo de salvarlo, sea o no sea donante. Sí, mira, partamos por el hecho de que todas las personas somos donantes hasta... Exacto. O sea, cualquier persona que se atienda en cualquier sistema de salud es donante, ¿ya? Por lo tanto, se podría decir que todas las personas se van a atender igual independientemente de su condición. Y el objetivo principal, o sea, el objetivo que guía todas las atenciones de salud es salvar la vida del paciente. Este proceso de donación se establece cuando ya, a pesar de todas las terapias médicas, todas las terapias quirúrgicas, todos los intentos para realizar para poder salvar la vida o la función del órgano no se ha podido realizar, es cuando recién ahí se establece el proceso de procuramiento, de mantención de órganos. Por lo tanto, no va a alterar en absoluto la calidad de atención de la patología que está afectando a esa persona, para nada. Jamás se va a hacer una... Y eso está penado por ley, y si llegase a suceder sería un delito, y por lo tanto la persona o el equipo que estuviera involucrado en eso sería perseguido penalmente. Y también obviamente que hay un potencial ético y moral que impide hacer cualquier cosa. Nuestro principal objetivo es, primero, no hacer daño. O sea, la persona que llega y se va a atender, independiente de la condición, de donante, no donante, cualquier cosa, el objetivo del equipo de salud va a ser siempre salvarle la vida. Ya cuando no es posible, porque lamentablemente la medicina tiene límites, es cuando recién ahí se va a poder establecer el proceso de mantención y procuramiento de estos órganos en una persona que, insisto, ya falleció, ¿ya? Y que por lo tanto pasó de estar fuera del alcance de las terapias que nosotros le podamos ofrecer. ¿Algún mensaje, doctor, para aquellas personas que hoy día están sumadas a esta conversación, para que nos eduquemos, para que realmente veamos lo que es importante en el momento quizás del fallecimiento de algún familiar? Yo creo que... El poder de esa trascendencia también y Sí, yo creo que del pensar en el prójimo. Lo más importante es que nosotros empecemos a establecer estas conversaciones previo a que ocurra el fallecimiento, y que tengamos dentro de los núcleos más importantes de la sociedad, que es la familia, conversaciones que nos lleven a plantearnos cuál es la voluntad que tiene mi ser querido, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi hija, respecto a su calidad de donante. Cuando eso está conversado, cuando eso está visto, cuando eso ha sido socializado dentro del núcleo familiar, se puede proceder de manera mucho más humanizada y mucho más tranquila respecto a que ya sabemos cuáles son los deseos de mi ser querido y cuáles son lo que esa persona hubiese querido que se realizase una vez que se produce lamentablemente el proceso de fallecimiento. Y empezando ahí y también adoptando mayor difusión y tratando de que esto permee a todos los niveles de la sociedad, tanto de los equipos médicos como de la sociedad en general. Y por eso es súper importante que tengamos instancias como estas, porque le permite a las personas plantearse el tema y decir, sí, en verdad podemos conversar de esto, podemos tener una conversación y decir, yo quiero ser donante. Y si la persona, por motivos totalmente entendibles, decide que no quiere ser donante, que realice las instancias que correspondan para que eso quede registrado, para que así todo sea más, entre comillas, fácil, porque obviamente que en ese proceso nada es fácil, pero sí que no sea un proceso de ruptura de las relaciones con el equipo de salud, porque de verdad que uno de los objetivos que nosotros tenemos es acompañar a la familia independiente del resultado de la donación. Cuando nos enfrentamos ante un paciente que es potencial donante, el primer objetivo es acompañar, acoger
comprender a esas personas que están pasando por un momento extremadamente difícil. Y de ahí en adelante poder, si es que persiste con la voluntad de la donación, fantástico acompañarlo y tener contacto con ellos, hacerle seguimiento, y si no, también acompañarlo, porque siguen siendo seres humanos, son personas que requieren de contención, de cariño, de afecto. Y yo creo que ahí también que de repente trajeron a un pediatra a formar parte de un equipo, porque nosotros estamos mucho más acostumbrados a tratar con familia, a Claro. tener más contacto con personas y un trato distinto con cierto grado de humanización de la medicina que es súper relevante, porque ya no nos podemos centrar solamente en el paciente, tenemos que tomar en cuenta a la familia y tenemos que El tomar en entorno. cuenta a todos Todo lo que aquellos que conlleva. participan. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Carlos Figueroa, cuidados intensivos, pediatra, jefe médico de la unidad local de procuramiento del Hospital Guillermo Gran Benavente. Una excelente conversación, que tenga una Muchas gracias. estupenda semana, doctor, y muchas gracias por formar parte de esta conversación aquí en el matinal. Muchas gracias. Nos vamos entonces junto a nuestro especialista a una pausa comercial para ya seguir con todo lo que todavía tenemos pensado para ti en este día dedicado a la salud. No se vaya.